Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos sean todos, otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Multimedia para conversar hoy día en el primer bloque de la temática que nos afecta a todos y que desde hace 5 meses nos está afectando fuertemente en nuestro país. Desde hace 8 meses el mundo gira en torno al coronavirus y para ello en el primer bloque vamos a tener a un gran invitado, una persona que ha estado en otras ocasiones durante esta pandemia con nosotros, el subdirector médico del Hospital Clínico Magallanes, Claudio Barría. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido al Barómetro. Muy buenas noches, Ignacio. Muchas gracias por su invitación. Claudio, yo lo decía en la introducción del programa, con Claudio Barría hemos hablado en otra oportunidad durante estos 5 largos meses de pandemia y hemos hablado en distintas situaciones. Me recuerdo que usted estuvo con nosotros en abril, cuando la situación era más o menos crítica en Punta Arenas. Después estuvimos conversando en junio, cuando la situación ya era un poco más holgada y nos sentíamos que estábamos un poco más tranquilos, pero que también veníamos saliendo de situaciones también bastante estresantes, como por ejemplo el que ustedes tuvieron a María Isabel Iduya también como una de las pacientes críticas dentro del Hospital Clínico de Magallanes, pero que las labores habían sido bastante satisfactorias para todo el personal médico del hospital. Y ahora, Claudio, nos encontramos en otra fase. Yo no sé si decir que Claudio Barría hoy día está tan preocupado como en abril, porque relajado como en junio no lo veo, Claudio. ¿Cómo está la situación hoy día? Bienvenido al Barómetro. Bueno, mira, la verdad es que estas últimas semanas han sido, la última semana en realidad, a partir del día miércoles, cuando ya tenemos claridad que a través del Ministerio y la Seremi nos informan a la comunidad que se nos iba a aplicar, que había un retroceso en esta dinámica del paso a paso, y por lo tanto venía la cuarentena de fin de semana. Rápidamente nosotros también como hospital empezamos a prepararnos en un proceso que, como bien dices tú, lleva ya casi 5 meses, en donde hemos pasado por distintas situaciones, con un elemento en común que es la pandemia, con un elemento en común que tiene que ver con los contagios, con los ingresos de pacientes, y la verdad es que esta semana fue un poco de precaución. Se bajó un poco el ánimo porque veníamos ya prendidos a poder empezar lo que era la actividad ambulatoria con un poquito mayor de mayor regularidad. Ya los pabellones también estaban trabajando a un nivel cercano al 75-80%, y esto claramente significaba un retroceso en términos de la prevención, fundamentalmente, que tiene que ver con el número de contagios que se estaba dando en las últimas semanas. Hoy día estamos, yo creo que nos ha variado un poco eso del tranquilo nervioso. Creemos sí que la dinámica de cómo se ha presentado en esta última semana, con no tantos ingresos en pacientes hospitalizados, con no tantos ingresos en pacientes en la UCI, nos puede llevar a que esta sea un rebrote en términos generales que sea un poco más tranquilo, que fundamentalmente puede estar dado por un gran número de pacientes asintomáticos, por un gran número de pacientes leves, dejando solamente un pequeño número de pacientes graves. Esa es nuestra percepción en lo general, y hoy día estamos abocados primero a satisfacer esa demanda sin perder el horizonte respecto a otras atenciones que claramente en esta pandemia se han visto
han estado un poco de lado, en las que no hemos podido atender, y por lo tanto esto es un proceso que se va viviendo día a día, semana a semana, y que, bueno, no tenemos claridad nadie de cuándo va a terminar, y por lo tanto lo único que nos sentimos llamados es a decirle a la comunidad que mantengan las normas de prevención, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de mascarilla, como pilar fundamental para poder contener esta pandemia. Doctor, ¿cuál es la diferencia de la situación al fin de semana de estrés crítico que sufrió Punta Arenas el fin de semana santo? Me refiero entre el 10 y el 12 de abril pasado. Y estas semanas, especialmente los últimos 7 a 10 días, cuando se ha dado la situación de que ha habido un número mayor de contagios que en las semanas estresantes de abril. ¿Cuál es la diferencia de la situación? Usted lo decía recientemente, quizás porque el número de hospitalizaciones quizás hoy día son menores, porque hoy día quizás el número asintomático es mucho mayor, que quizás no se contabilizaba en abril, pero la situación cambia quizás también porque ustedes mismos como personal médico están preparados absolutamente hoy día en agosto y quizás no lo estaban del todo en abril. ¿Esa es la diferencia o no? Mira, no, yo creo que nuestro equipo en general, equipo de profesionales, funcionarios en general, médicos, no médicos, TENS, administrativos, auxiliares de aseo, auxiliares de servicio, empresas externas que trabajan en el hospital, están tan preparados como lo estuvieron en abril, como lo estuvimos en marzo. Hoy día tenemos más experiencia, tenemos otras formas también de manejo. Yo creo que la diferencia fundamental radica en dos cosas. Por primer lado, porque tenemos un número de contagios que, si bien es mayor, como ya te mencionaba, la capacidad de testeo hoy día es diferente a la que teníamos en marzo-abril. Recordemos que recién el 1 de abril más o menos nosotros teníamos el laboratorio del CADI-UMAC que nos apoyaba con tener un diagnóstico un poco más rápido, o sea, bastante más rápido de lo que sucedió durante el mes de marzo. La capacidad de testeo estaba limitada a aquellos pacientes que asistían solamente a urgencia. ¿Y cuál era el llamado en ese minuto en urgencia? Que si tiene sintomatología leve, no consulte. Hoy día eso prácticamente ya no es así. Hoy día estamos haciendo testeo, en nuestro hospital estamos haciendo testeo a los que llegan a urgencia, estamos haciendo testeo también a los pacientes que van a ingresar al hospital para hacerse algún procedimiento, ya sea quirúrgico o procedimiento médico, y por lo tanto existe un testeo que claramente es mucho mayor. Y por lo tanto, probablemente si uno hace el análisis, cosa que es muy difícil de hacer, de saber de estos sintomáticos, cuántos efectivamente estaban tan graves como los que llegaban en marzo o abril al hospital, probablemente hay una diferencia a favor nuestra, digamos, en estos tiempos. Lo que sí nos pasó a nivel hospitalario es que cuando ya a partir de junio empezó a bajar la ocupación de camas de UPC por paciente COVID, se empezó a llenar también por pacientes que no eran COVID, que tenían una patología que en general se estaba viendo descompensada, fundamentalmente porque son pacientes que no tuvieron controles, también pacientes que tenían mucho miedo de llegar al hospital y que razón por la cual hace que consulten quizás también de forma tardía. Entonces hoy día tenemos un porcentaje bajo de pacientes COVID en la UPC. Sin embargo, no hemos perdido la categoría de ser un referente COVID. Cualquier paciente en la comunidad que llegue con criterios de gravedad y con criterios de hospitalización, ya sea en cuidados medios o en la UPC, deben ser atendidos en este hospital. Por lo tanto, hoy día estamos trabajando en este triple campo, digamos, por un lado los pacientes COVID, por otro lado los pacientes de UPC que no son COVID, y por otro lado también abrir nuestras puertas a la atención ambulatoria, que tanto nos preocupa hoy día y que en el fondo es la meta que también desde el Ministerio nos han invitado a trabajar para poder llegar a fin de año con un gran número de pacientes controlados. Doctor, ¿estamos preparados en el Hospital Clínico de Magallanes para enfrentar un aumento de la pandemia en las próximas semanas en Punta Arenas? Se lo pregunto porque hace un par de meses se fueron ventiladores mecánicos desde Punta Arenas hacia Santiago, y también hace un par de semanas personal médico de Punta Arenas, del Hospital Clínico de Magallanes, fue a apoyar labores médicas a Calama. Ese equipo médico no ha regresado a Punta Arenas y estamos con una dotación quizás inferior a la que había en algún momento. ¿Estamos preparados para enfrentar un aumento en la pandemia o no?
Yo creo que sí, fíjate, yo creo primero el personal, funcionarios que se fueron al norte del país ya están prontos a regresar. Sin embargo, no es un número, digamos, impactante. Yo creo que tenemos hartos desafíos como hospital. Hoy día tenemos también una baja en nuestros recursos humanos que también nos hace tener que centrar las fuerzas en áreas que son más específicas y que son de mayor importancia. Nosotros, si bien mantenemos el número de camas críticas, que es 24, y tenemos 6 más ahí a la espera y que están muy cerca de lo que es pabellón, y frente a la necesidad de tener que abrirla vamos a tener que hacerlo y para eso estamos preparados. Tenemos también planes de contingencia eventuales de que si necesitamos también trasladar otros pacientes a Santiago, también se nos ha dado la posibilidad de que efectivamente se puedan hacer. Por lo tanto, yo creo que en eso también tenemos que ser cautos, vamos a tener que ir viendo día a día y semana a semana cómo se va comportando esto. En algún minuto también el doctor Muñoz, la doctora Pinta, nuestros infectólogos, nos decían que probablemente esto iba a ser así, que íbamos a tener una ola grande y luego pequeñas olas que nos iban a dejar un poco inquietos. Nosotros hablábamos la vez anterior, ¿se acuerda del brote de las pesqueras? Y a propósito de por ahí algún cumpleaños, los baby showers que se celebraron. Hoy día yo creo que esto es más masivo, pero también por una mayor capacidad de testeo. Y por lo tanto, yo creo que nosotros adoptamos una actitud preventiva, disminuyendo el número de cirugías fundamentalmente para tener un mayor número de camas, y también priorizamos la atención ambulatoria. Estamos también con otros proyectos que nos van a ayudar a, sobre todo, fortalecer la atención ambulatoria, pero aquí lo importante es que el hospital clínico, desde el equipo directivo hacia abajo, tenemos que tener claro que esto va a ser un trabajo dual, un trabajo mixto, entre tener, por un lado, que atender las demandas de la comunidad que sean no respiratorias o no por coronavirus, y además estar siempre pendientes de lo que puede suceder desde el punto de vista de los contagios y de los ingresos. Esto es paulatino, pero es rápido también, por lo tanto, claramente nosotros ya tenemos experiencia en términos de cómo se puede dar esto, y lo importante que es también tener el apoyo que existe de las instituciones que están fuera del sistema, como el Hospital Naval y la Clínica Red Salud, respecto justamente a esto mismo, que necesitamos tener también la cobertura de camas que en algún minuto tuvimos con ellos, de manera de poder trabajar tal como lo hicimos durante los meses de abril y mayo en conjunto. Doctor, ¿qué nos pasó en Punta Arenas específicamente cuando estábamos a un paso, utilizando el término que se está utilizando médicamente hoy día, cuando estábamos a un paso de comenzar una especie de desconfinamiento? Hoy día, como lo titula el mismo diario El Pingüino, quizás estamos a un paso de volver nuevamente atrás, a donde volvimos ya hace una semana con esta cuarentena de fin de semana que impuso el Ministerio de Salud. ¿Qué le pasó a la gente en Punta Arenas? ¿Qué nos pasó a todos? O sea, yo te vuelvo a decir, yo creo que aquí hay una mayor capacidad de testeo, pero sin embargo no podemos desconocer que claramente existe un mayor número de contagios también, de cómo estábamos, por ejemplo, durante el mes de julio. Y yo creo que estos son efectos también de los levantamientos de cuarentena, de cómo la comunidad también adopta. Eso uno se puede dar cuenta que en general tanto se hacen controles en zona franca, en los supermercados, en todos lados se hacen controles sanitarios un poco para ver, pero aquí claramente existe un evento que tiene que ver con los asintomáticos, que probablemente con síntomas leves, que muchas veces uno dice, no, debe ser un resfriado, debe ser algo que no debe ser de mayor importancia, y resulta ser contagiantes para el resto de la comunidad. Y yo creo que aquí, bueno, la evaluación tiene que hacerlo la autoridad sanitaria, en revisar dónde estuvimos mal, dónde debemos mejorar, y lo otro importante es la comunidad tener claro que esto es participación de todos. O sea, esto no es lo que nosotros podamos decir como hospital, no es lo que pueda hacer la Seremi, sino que aquí tenemos que todo, y también si ven situaciones que son anómalas, como en algún minuto también se ha cuestionado, yo lo desconozco, pero se ha cuestionado la llegada de trabajadores, de cuál es la capacidad de testeo. Entonces la verdad es que de repente es muy fácil echar la culpa, digamos, a todo lo que nos rodea, pero también tenemos que adoptar una actitud responsable respecto al contagio por coronavirus. ¿Usted cómo considera que el control respecto de las prohibiciones que tenemos cada uno de los ciudadanos hoy día respecto del coronavirus, ha sido el adecuado el control, ha sido estricto el control o en manga ancha?
Yo, mira, la verdad es que para mí desde el punto de vista de que estoy en el hospital, como hemos visto, la verdad es que uno lo que más le queda es hacer una crítica, pero yo creo que no es tan sencillo, fíjate, o sea, no es tan sencillo aplicar los criterios, la gente necesita trabajar, la gente necesita, digamos, sobrevivir esto en unos 2 meses, nosotros tuvimos casi 5 semanas en cuarentena y la verdad es que la actividad económica también es súper difícil de poder subsistir. Yo te manifesté la última vez que la verdad es que yo, en cierta forma, encuentro que la actividad o sea, la acción de la autoridad es súper compleja en el minuto de tener que aplicar una cuarentena. Ahora, no podemos olvidar que los fines de semana existen fiestas, que de repente a nosotros aquí en el hospital nos llegan accidentados, llegan pacientes en estado de ebriedad, y en realidad eso no es culpa, digamos, de la autoridad ni de las personas que estamos aquí en el hospital. Yo creo que aquí lo importante es que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Si vemos situaciones como la que te plantea eventualmente de trabajadores y cosas, también hay que situarse en el contexto. Yo creía por ahí en algún minuto que quizás Punta Arenas tiene la suficiente mano de obra como para poder trabajar con la gente que está acá. Yo desconozco esos parámetros, no sería irresponsable referirme al respecto. Pero yo creo que hay que hacer una evaluación entre los expertos, entre todos los que conforman, digamos, el área no tan solo de salud, sino que también el elemento social que esté súper presente para poder tomar buenas determinaciones y que sea lo mejor para la comunidad. Porque hoy día es imposible mantener niveles de contagios bajos cuando también por un lado estamos pensando de repente en volver a clase, en volver a hacer otras actividades, porque en realidad uno se da cuenta que uno abre un poquito la puerta y claramente el virus entra con fuerza. Doctor, el infectólogo Rodrigo Muñoz ha sido bien claro y bien enfático en señalarlo cuando se le ha consultado en la última semana, especialmente respecto de un posible retorno a clases masivamente en la ciudad de Punta Arenas y en algunas de las capitales provinciales de Magallanes. Y él dice que sería una irresponsabilidad volver al año escolar presencial durante 2020. Hoy, hace pocas horas, fueron consultados también los parlamentarios de la región de Magallanes y coinciden también plenamente con los dichos del doctor Rodrigo Muñoz, que los parlamentarios señalan que Magallanes no está en las condiciones y no va a estar en las condiciones quizás los próximos meses como para volver a unas clases presenciales. ¿Usted como médico qué opina al respecto? Yo entiendo los planteamientos, entiendo el sentido epidemiológico y yo me preguntaría al revés. ¿Tenemos la capacidad como comuna, como región, de poder entregarles clases no presenciales a toda la comuna, a todos los niños y adolescentes que hoy día están en sus casas? Yo creo que esas preguntas tienen que siempre venir de manera dual, digamos. Porque para mí es fácil decir, ¿saben que hagamos cuarentena y no me van a llegar ningún paciente hospitalizado? Pero no puedo detener tampoco las cosas. Entonces, yo estoy de acuerdo, en realidad nos ha ayudado mucho el hecho de que no hayan, que los alumnos no estén hoy día en actividad escolar. Pero eso también ha traído otras situaciones. Hay muchas personas que no pueden, digamos, que no tienen la posibilidad de adquirir un tablet, un computador. Yo te lo planteaba hace también la entrevista anterior, y por lo tanto nosotros nos ponemos desde el punto de vista sanitario y efectivamente, claro, el retorno a clase no es ahora el mejor momento, pero yo creo que ya llevamos 5 meses para empezar a plantearnos y ver, y los mismos protagonistas, las mismas personas que opinan, decir, bueno, cómo se está llevando efectivamente este sistema de clases no presenciales. Y ahí también hay que revisar y ver, porque yo te decía, yo tengo a mi hijo en un establecimiento donde se dan las facilidades para poder tener clases online. Ellos tienen la posibilidad de poder estar frente a un computador, pero no es la realidad de toda la población en Magallanes. Por lo tanto, también no hay que perder eso. Yo sé que no es lo más importante en este minuto, probablemente por 5 meses, 6 meses, tampoco se va a destruir toda una realidad académica, pero es importante, digamos, pensar en ese sentido también en las consecuencias de esto. Y lo que yo creo que hay que hacer es que hay que buscar formas para que el acceso a clases de manera no presencial sea para todos. De esa manera no nos estaríamos cuestionando si es necesario o no volver a clase. Doctor, durante 2020, ¿hubo casos de influenza en la región de Magallanes? Hemos tenido muy poco. En el hospital hospitalizamos creo que un caso y de ahí la verdad es que prácticamente no hemos sabido de la influenza, está escondida parece porque y con obviamente, todas las medidas de protección y todo, prácticamente no hemos escuchado de ella. Y obviamente no ha habido ningún deceso por influenza en Magallanes durante 2020, ¿cierto? No, claro que no.
Otros años hemos tenido algunos picos bastante fuertes, especialmente entre los meses de mayo y junio. Ahora que ya pasaron aquellos meses, doctor, mayo y junio, el virus puede volver a atacar muy fuertemente igual el coronavirus en meses que ya vienen los meses primaverales o incluso entrando al verano. ¿Se estudia el caso de lo que ocurrió en Europa, por ejemplo? Claro, o sea, nosotros creemos, y en algún minuto por ahí yo también leía que sobre todo en Magallanes era el ambiente ideal para el coronavirus. La verdad es que esto lo vamos viviendo, como te decía, semana a semana. Si tú me hubieras preguntado unas 2 semanas atrás qué pensaba, yo creía que ya íbamos a pasar al paso 4 y que nos iban a hacer de confinamiento. Y la verdad es que no fue así. Y también es difícil saber dónde apretar el zapato y si es necesario hacer una cuarentena para poder volver a los niveles normales, digamos, de disminución de casos que teníamos 5, 6, en algún minuto llegamos a no tener casi ningún caso. Entonces, la verdad es que es súper complicado cuando uno ve la realidad, y yo creo que aquí también nos va a servir mucho qué sucede en el hemisferio norte, en el sentido de saber qué pasa en primavera, cómo se ha hecho. Hoy día también algunos países han tenido situaciones de rebrote, justamente porque se pierde un poco esto de las precauciones estándar. Yo creo que hasta que no tengamos vacuna, al menos vamos a tener que usar mascarilla, al menos vamos a tener que hacer el lavado de manos a la entrada y la salida, el uso de gel a la entrada a las tiendas, porque claramente no vamos a poder dar certeza, sobre todo en nuestra región, que es una región que en general tiene un clima frío, como para decirte que no vamos a tener brotes o ingresos por coronavirus. Doctor, ¿qué diferencia hay entre el manejo de la pandemia en la era Mañalich y el manejo de la pandemia en la era Enrique París? Mira, la verdad es que desde el punto de vista comunicacional uno ya ha visto cambios, ¿no es cierto?, en lo general, en lo administrativo. Pero en lo médico, nosotros como hospital se ve, digamos, más o menos de manera similar. Nosotros también en lo específico, el equipamiento y todas esas cosas, gran parte de las cosas se hicieron en el periodo que estuvo el ministro Mañalich. La verdad es que yo creo que hasta este minuto la situación se nota fundamentalmente desde el punto de vista comunicacional, de los datos. Siempre van a haber críticas, siempre van a haber defensas respecto a esto. Nosotros la verdad es que, para serte sincero, no hemos notado una diferencia como hospital respecto al cambio de ministro. Yo te contaba que también nosotros tenemos en el hospital, conocemos algunos al doctor París, sabemos su forma de trabajar, y también tenemos la certeza que frente a cualquier problema podemos quizás no llegar directamente a él, pero va a tener una percepción quizás distinta de la que uno pudiera conseguir con el doctor Mañalich. Pero yo la verdad es que en lo práctico hemos visto que más o menos ha sido como la misma línea de trabajo desde el ministerio. Dentro de la pandemia también hubo algunos hechos al interior del Hospital Clínico de Magallanes que hicieron noticia, doctor. El caso de Karen Antiquera, ¿se reintegró a las funciones ella como subdirectora en el área que a ella le competía? Sí, ella continúa como subdirectora actualmente. Entiendo que hay un llamado a concurso que está en trámite en este minuto. No sé en qué etapa está, y al menos lo que se nos ha informado es que hasta que ese concurso que no finalice, digamos, ya continúa sus funciones como subdirectora de enfermería. Para usted es bueno que reintegren a una persona con la experiencia de Karen Antiquera, porque estuvo fuera de funciones por algunos días, un par de semanas, y muchos funcionarios del hospital pidieron el reintegro de ella. La verdad es que no alcanzó a estar mucho tiempo fuera, porque la verdad es que, de hecho no estuvo fuera, porque previo al traspaso se revirtió, digamos, la indicación y se reconsideró la mantención o que se mantenga en su lugar de trabajo. Yo he trabajado harto tiempo con Karen. Yo cuando fui director el año 2017 y antes ya de la subdirección médica, cuando subrogaba la doctora Iduya, la verdad es que yo tengo la mejor evaluación, si pudiera decir, o la mejor percepción del trabajo de Karen, que es una persona que ha trabajado por muchos años en el área de enfermería, desde el punto de vista como médico, como profesional, y en la subdirección médica es un apoyo que es incondicional y que es muy valioso y que nos enseña y que le enseña al resto de los equipos a trabajar
a trabajar en conjunto. Yo tengo la mejor percepción de su trabajo, más allá de las decisiones que no las cuestiono yo en términos de si tienen que llamar o no llamar a los cargos, que eso corre por línea de la línea directiva, digamos. Yo tengo la mejor percepción de ella como profesional y como persona, por supuesto. Muchas gracias, Claudio Barría, por habernos abierto las puertas de su oficina ahí en el Hospital Clínico de Magallanes y haber dilucidado un poco esta preocupación que tenemos todos, porque estamos al paso ¿de qué? De volver a una cuarentena total, de entrar a un desconfinamiento. Hoy día en el centro, le comunico, doctor Barría, habían largas y larguísimas filas sin distanciamiento físico para cobrar el 10%, entonces se complica la cosa. Bueno, esperemos mejorar en los parámetros y, como siempre, dar un agradecimiento a todo el equipo clínico y no clínico del hospital que está trabajando desde el principio de pandemia, una labor fundamental que eleva el nombre del hospital clínico como servicio público en nuestra comunidad, en nuestra región en general. Muchas gracias, Ignacio. Y que han sido destacados a nivel nacional, no porque hoy día tengamos un alto nivel de contagio, el personal médico del Hospital Clínico Magallanes ha sido destacado, doctor, y lo felicito por eso a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Ahí estábamos con el subdirector médico del Hospital Clínico Magallanes, doctor Claudio Barría. Breve alto y volvemos con otro entretenidísimo invitado a Barómetro. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Segundo bloque de Barómetro y tenemos en línea ya a través del Zoom al exalcalde de Punta Arenas, exdiputado también, Juan Morano Cornejo. Juan Morano, ¿dónde nos recibe a esta hora por el Zoom? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, en mi casa, en mi oficina que tengo instalada aquí en Patagonia con Enrique Beckman. El Zoom llegó para quedarse, Juan Morano, en la entrevista. Antes todo era presencial, pero cuando no se podía tener presencial a la gente era línea telefónica. Pero ahora el Zoom como que nos acerca un poco más. Yo digo, la capacidad de los medios de poder usar tecnología y hacerlo oportunamente permite esto, que esté todo ahí instantáneamente. Podría haber un barómetro con 40 personas sin que ninguno se mueva de su casa, digamos. Va a ser increíble cómo la vida va a cambiar después de esta pandemia en muchos aspectos, en algunos ojalá que a favor, pero hace pocos días conversaba precisamente con el presidente de la CPC Magallanes, con Alejandro Kusanovich, y me decía que ahora a través del Zoom, la SOFOFA, la CPC a nivel nacional, todos se juntan toda la semana y va a ser así para siempre, ya no va a tener que viajar. ¿Cuánto dinero se va a ahorrar el país en todo este tipo de cosas, Juan Morano? Yo creo que va cambiando el gasto porque esto no es gratis, hay que conectarse, hay que tener buenos equipos, hay que tener fibra óptica, pero sí permite una mayor continuidad. Yo le comento, nosotros en la Democracia Cristiana estamos con una comisión político-técnica semanal, también por Zoom, en que podemos interlocutar entre todos nosotros los que estamos en Magallanes, pero de repente si queremos una opinión de un experto de afuera lo podemos convocar. Y el Consejo Nacional de la ABC también se reúne semanalmente por Zoom, y el otro día esa decisión que se anunció de ratificar las candidaturas a alcalde y concejales en muchas partes del país fue por Zoom. Así que, como usted muy bien dice, Ignacio, esto llegó para quedarse, y yo creo que para bien. Yo creo que dentro de poco al otro lado va a haber un doctor haciendo una revisión, digamos, con la telemedicina, una vez que tengamos una buena calidad o mejor calidad aún de fibra óptica.
funcionando. A propósito de ello, ¿qué opinión le merece, Juan Morano, que la fibra óptica austral esté en estos momentos muy cerca nuestro acá, pero que desgraciadamente no está conectada? Las empresas aún no conectan la fibra óptica porque no se llega a un acuerdo, porque el tema se ha trabado, y hoy día el usuario, cuando más que nunca debiera tener una fibra óptica de calidad, en la región de Magallanes no la tenemos. Yo creo que las empresas se están rifando una oportunidad histórica para demostrar su responsabilidad social empresarial, para decir, mire, estamos en una pandemia, más que nunca, como usted nos ha señalado, se necesita una buena conectividad y la vamos a hacer. Fíjese que no han reaccionado, salvo Claro, que tiene entre Natalia y Timauquen, y Entel, que ahora está conectando Puerto William, claro, y conectó también Tortel con Puerto Montt. El resto no se ha pronunciado, e incluso lo que me llamó la atención hoy día leyendo el Pingüino, creo que fue que lo leí, sí, la declaración de la empresa que dice, mire, el Estado tampoco ha hecho nada por conectarse. Entonces es preocupante que una tremenda inversión que era necesaria, que es necesaria, que nos puede cambiar la vida, esté ahí sin usarse a plenitud aún. Yo creo que urge que se haga. Es que esa es la realidad, porque urge que se haga, Juan Morano, porque estamos en un tiempo de pandemia y la telemedicina se podría aplicar fuertemente, especialmente desde acá de Magallanes, con una buena fibra óptica, las clases online. O sea, ¿usted qué opina? También le hago aprovechando este tema, le hago la pregunta a Juan Morano. El infectólogo del Hospital Clínico Magallanes, Rodrigo Muñoz, ha sido enfático en señalar: este año no debieran haber clases presenciales en Magallanes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que si no están las condiciones decir Magallanes es mucho, pero por lo menos las capitales provinciales se ve complicado. Ahora, que en comunas rurales o escuelas rurales puedan hacer presencial es distinto. Claro, lo que se está haciendo en Puerto Harris. Por venir Puerto William, yo creo que no. O sea, capaz que hasta Cerro Sombrero también sea que no. Pero en otras comunas que son más pequeñitas, que hay 20, 30 alumnos, es probable que se pueda hacer. Así que yo comparto el criterio de que cuando las condiciones de la pandemia lo permitan, haremos clases presenciales de nuevo. Sí, antes imposible. Sí, se lo preguntaba también Juan Moreno, porque hace pocas horas habló la diputada Sandra Mar respecto del tema, habló la senadora Carolina Goich y el diputado Boric, y los tres coinciden plenamente en que en Punta Arenas, tal como lo señala usted, quizás no toda la región de Magallanes, pero sí en Punta Arenas las clases presenciales durante 2020 es casi imposible. Ahora, el tema pasa por lo siguiente, y usted fue alcalde de la comuna de Punta Arenas, en tiempos quizás donde la tecnología no era la de hoy día, pero sí se lo pregunto porque usted es precandidato a alcalde en estos momentos. ¿Cómo lo hacen las escuelas municipales, Juan Morano, con las clases online? Mira, yo el 2000 planteé que había que iluminar la ciudad, eso quiere decir conectarla, claro, y la Municipalidad de Punta Arenas se quedó en línea permanentemente, hasta que otros alcaldes llegaron y encontraron que eso no era relevante y lo dejaron. Yo fui el alcalde que entregamos computadores a cada niño en 2 colegios con el aporte del Consejo Regional, y que las autoridades que llegaron, Mimisa, Bocasi y Radonich, no han seguido. Sí, hoy día hay por lo menos 1/3 de los alumnos que no tienen ni siquiera una buena tablet para seguir las clases. Claro. Y eso es obligación. Ojalá la Municipalidad de Punta Arenas y la Corporación ya hubiesen presentado el proyecto al CORE, que ha demostrado una disposición extraordinaria en la emergencia para recurrir con un país con recursos de emergencia para que todos esos niños tengan su equipo. Y la municipalidad tendría que ver cómo hace para subsidiar la conexión en aquellos lugares en que los niños no lo pueden hacer. Pero es indudable que eso hay que hacerlo. Yo pensé que la pandemia lo iba a acelerar, que ya tendría cada niño un computador para el segundo semestre. Está claro que no va a ser así, y que tampoco va a tener conectividad, pero ahí la autoridad debería ser mucho más proactiva. Llama la atención a otras comunas. En la Florida hay un plebiscito que se concreta ahora para si la plata que tenían reservada para su edificio consistorial la van a usar en la pandemia, en la emergencia, y en qué cosas de la emergencia. Y uno ve a los alcaldes metidos todos los días, digamos, que están haciendo una gestión que va bastante más allá. La salud primaria, con la calidad que tenemos en Magallanes de salud primaria, podía tener un rol realmente espectacular en la pandemia desde el primer día, no ahora, ¿cierto? De cuando comenzó,
con la trazabilidad, con el casa a casa, con saber dónde está cada contacto, y eso se perdió. Se ha tratado de hacer, pero vemos que... miren, yo en el tema de la pandemia, la verdad que no entiendo a la Seremi, que se molestó el otro día cuando le hacen una crítica y trata de deslizar la crítica hacia los funcionarios de la salud, cuando la crítica es a ella y a la autoridad política, al intendente, ambos son autoridades políticas, el intendente y la Seremi, por lo que han dejado de hacer y lo que no han hecho bien. Yo creo que ahí estamos en un error gravísimo. Mire, si uno entra en Twitter, ve que Porvenir tiene antes de ayer 3 casos y hoy día 4, porque lo dice la gente de Porvenir, y en el informe no viene ninguno aún. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo nos van a venir con eso? En el caso del Cefam, que tuvo que cerrar en la mañana, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántas personas contagiadas están ahí? ¿Cuántos están aislados? Hay 4 funcionarios, pero personas contagiadas y que han sido contacto estrecho. Yo le garantizo que son, Ignacio, yo lamento decirlo, que le garantizo que son hartos más que 4. No, claro. Partiendo por todos los que han tenido cargos directivos subrogante y suplente, y que desgraciadamente, ¿no es cierto?, se contagiaron porque no tuvieron los apoyos. Mire, se pidió que se sanitice el policlínico el lunes, todavía no se hace, no sé en este momento, ahora que estamos hablando, pero no se había hecho. La gente que colabora con el policlínico en el Cefam, ellos llamaron a salud para notificar lo que estaba ocurriendo hoy día en la mañana, cuando desde ayer a última hora sabía la directoria del área de salud de que venían positivos los casos porque fue avisada. Eso circula hoy día en los Twitter con nombre y apellido, no estoy hablando de noticias fake, de una persona que le escribe a otra y le dice, mira, ayer a las 19 horas ya sabíamos que había casos nuevos, y sin embargo hoy día recién se reaccionó después de las 10 de la mañana. Juan, que se cierre el Cefam. Así que hay mucho para hacer. Juan Morano, que se cierre el Cefam Juan Damianovich es uno de los hechos más trascendentales y más importantes quizás de lo que ha ocurrido durante la pandemia hoy día. Se lo pregunto a usted con la experiencia que tuvo como alcalde y como ciudadano de a pie también de la comuna de Punta Arenas, por el nivel de adulto mayor que atiende ese Cefam y por la cantidad de personas e importancia que tiene para un populoso sector de la ciudad de Punta Arenas, que ahora quizás, Juan, y usted me puede corregir, se va a tener que trasladar al Cefam de la 18, colapsando quizás el Cefam de la 18 en plena pandemia, ¿no? Mire, me decía la gente de la agrupación de apoyo al policlínico que efectivamente lo que se comentó en la mañana fue que se iban a tener que trasladar mayoritariamente a la atención al policlínico de la 18 de septiembre. Ahora, hay que decir algo, los policlínicos están todos con una menor carga porque la gente, a pesar de que no estamos en cuarentena, hace los esfuerzos para tratar de no salir a correr riesgo, y evidentemente que es un riesgo ir a un establecimiento de salud, aunque sea primaria, porque es posible encontrarse con mayor facilidad con alguien que esté contagiado o que sin saber esté contagiando, como son los casos cuando no son sintomáticos. Ahora, pero efectivamente, este es un caso gravísimo, solo comparable con los brotes grandes de la salmonera o de la pesquera, como queramos llamarlo, o de las plantas procesadoras de salmón. 700 funcionarios involucrados, así que no era menor el brote. Ahora, Juan Morano, se lo pregunto, ¿qué nos pasó en Punta Arenas que estuvimos a punto de dar el paso hacia el desconfinamiento? Hace 2 o 3 semanas éramos mirados desde la capital, desde Santiago, como un ejemplo para el resto del país por lo que vivimos en abril, y ahora vamos en retroceso. O sea, ya volvimos atrás un paso y es muy probable que hoy día estemos más cerca de una cuarentena absoluta que del desconfinamiento total. Comparto plenamente lo que usted señala. Yo creo que estamos más cerca de volver a la cuarentena. Yo creo que hubo... Mire, ayer nomás la Seremi decía que había noticias alentadoras. Entonces, cuando no hay buena información, cuando la comunicación que se entrega a la comunidad es errónea o induce error, pasa esto, la gente se confía. Cuando dice, no, estamos bien, fíjese que si nos comparamos con los demás, yo leí la crónica, cuando vi el titular dije yo, ¿estará mal? Pero cuando leí, no, ella lo dice, o sea, con los malos números que tenemos, con la mayor tasa semanal de contagio de todos los brotes que ha habido, se encuentra que estamos en mejores condiciones. Yo creo que la forma en que se comunica y lo que se comunica es un grave error. Y segundo, tercero, el no tener en cuenta que estamos en Magallanes, en Punta Arenas,
donde los vínculos familiares, los vínculos sociales, de amistad, de organización, son amplísimos. Y por lo tanto es muy fácil transmitir el boca a boca de lo que está realmente ocurriendo. ¿Sí? La Seremi no saca nada, no decir que hay 5 casos en tal parte porque la familia no lo cuenta y se va y se sabe. Yo siento que es un error el no ser absolutamente transparente. ¿Qué importa? Informar bien. Importa que la gente sepa y confíe en lo que se le dice. Hoy día la gente ve un reporte que dice 19, lee el tweet y nos menciona casos de Porvenir, lee el tweet de la alcaldesa que dice espero que mañana informen los casos de Porvenir que ya nos informaron. Entonces, está claro que nos están llegando la información. O ve que el director y el director subrogante del policlínico, del Damiano, están aislados porque están con el virus y nos informan. Entonces, yo nunca entendí por qué no se dice dónde se produce el contagio. Si se produce el contagio en un local comercial X, no voy a dar ningún nombre, si nosotros, toda la comunidad Sarandonde, vamos a evitar ese lugar hasta que ese lugar actúe adecuadamente o elimine el riesgo. Pero si no se dice, seguimos yendo. Entonces nos vamos a meter todos a correr un riesgo porque la autoridad erróneamente, sin ninguna base legal, jurídica, no dice dónde es el brote. Porque si lo dijera todos nos cuidaríamos. Y para las empresas que han tenido muchos brotes o más de un brote, sería un llamado de atención que los clientes no fuéramos, porque ya sabe que más me voy a tener que preocupar, porque si la gente no viene yo no hago mi negocio, entonces voy a ser más responsable. Pero eso no ocurre porque el distanciamiento social no se produce. Juan, no sabemos dónde está el contagio. Pero también hay un grado de culpabilidad de cada uno de nosotros que no hemos respetado quizás las medidas que se deben respetar. Se lo pongo como, por ejemplo, hoy día, 13 de agosto, con el tema del 10%, hubo largas filas y extensas filas sin ningún distanciamiento físico en pleno centro de Punta Arenas, en los exteriores de los bancos para cobrar el 10%. Y a esta misma hora, o quizás un par de horas antes, ciertos supermercados atiborrados de gente, incluso comprando temas suntuarios quizás que no son de primera necesidad. Mira, yo creo que el mínimo puede andar comprando suntuarios, pero con lo que tú y yo hemos dicho hoy día en la tarde, en que ambos coincidimos que estamos más cerca del confinamiento, de la cuarentena, la gente sale a comprar. Claro. Porque no le cree a la autoridad que estamos mejor, como ella dice. Entonces, la gente sale a comprar porque no piensa adecuadamente, no se da cuenta que en cuarentena, con permiso, igual va a poder salir a comprar. Yo creo que ha faltado utilizar bien los medios de comunicación, la radio, la televisión, los diarios, permanentemente. Señora, señor, no se preocupe, si hay cuarentena usted va a poder adquirir, va a poder pedir permiso, al fin. Y no se dice, la gente actúa por impulso. Entonces, ve que están haciendo cola y dice, chuta, capaz que cierran. Entonces me voy a poner a la cola. Entonces, ahora, en el tema del cobro, ¿qué te puedo decir? O sea, no fuimos capaces de diseñar un mejor sistema que evitar esa cola. Pero cuando fueron las colas, los finiquitos, por ejemplo, se podían haber hecho finiquitos digitales, virtuales, sin tener que concurrir a través de la impresión del trabajo. Y no se hicieron. Ahora, esta misma gente que está haciendo la fila, capaz que lo hace porque tiene que comprar cosas, porque no le llegó la ayuda oportuna. Fíjate que ayer yo estuve en una junta de vecinos y había un grupo importante de vecinos, 6 o 7, preparando canastas para llevar a los vecinos porque no le ha llegado la ayuda. No, seguro. Un alto porcentaje de la población que cobró el 10% es porque no le llegó ayuda. Sí. Obvio. Mucha gente no. Mientras el ayuda es usar para esta emergencia. Lo quiero llevar, Juan Morano, a algunos temas políticos también, porque el tiempo sigue pasando, la conversación ha estado muy entretenida, pero también lo quiero llevar a algunos temas políticos. Usted ganó una elección primaria dentro de la democracia cristiana y creo, si la memoria no me falla, fue una semana antes del confinamiento en el país, llamémoslo de esa forma, y de que se aplicaran medidas estrictas también acá en Punta Arenas. Creo que fue de haber sido el 8 de marzo y el confinamiento vino como el 15 y 16. Ya. Pero entonces... No, nos salvamos justos. Claro, pero vuelvo a la pregunta, Juan Morano. Como que pasó desapercibido finalmente con todo este tema de la pandemia.
Juan Morano es el precandidato a alcalde de Punta Arenas que hoy día lleva el camino más adelantado que todos sus contendores, porque ya ganó la primaria interna de su partido y porque ya está oficializado como su partido como el candidato de la democracia cristiana para la alcaldía de Punta Arenas. Pero aún falta mucho. Pese a que los tiempos se acotan, sí. Juan Morano, ¿viene alguna primaria más? Porque tiene que haber un acuerdo de su partido de la democracia cristiana con otros partidos para que Juan Morano también se compita en una próxima primaria. A ver, la decisión que ha tomado la democracia cristiana, y me da la impresión, no lo puedo afirmar porque no tengo el documento a la vista, también los partidos de la antigua concertación, es que se busque la forma en cada punto, en cada localidad, en cada región, para generar candidatos, ojalá únicos, ¿ya? Que tengan una opción real de poder ganar la elección, porque usted entiende que si en Punta Arenas hay un candidato radical, DC, PS, PPD, demócrata cristiano, seguro que ninguno de esos 5 va a ser el alcalde. Eso se lo doy por escrito. Porque el dispersar los votos, a los únicos que ayudan son a los contendores, y en este caso el contendor principal es obviamente la derecha. Entonces, yo creo que vamos a tener que buscar la fórmula. No sé si vamos a poder hacer primarias legales en noviembre. Vamos a estar saliendo el plebiscito, vamos a estar encima. Claro, pero está fijada esa fecha para el 30 de noviembre. Claro, pero vamos a estar en una sintonía distinta a la sintonía necesaria para hacer una campaña interna, o sea, no interna, pública, de una primaria legal, pero capaz que lo podemos trasladar a una primaria convencional más adelante. De hecho, les doy una noticia: la democracia cristiana esta semana, el martes, en su Consejo Nacional decidió postergar las elecciones internas que caían en noviembre. ¿Ya? Y dijo, ¿sabe qué más? Lo vamos a dejar para enero. Porque en noviembre y en diciembre es posible que tengamos que ir a otro tipo de elecciones para poder llegar a los mayores acuerdos posibles. Ya, usted nombró una serie de partidos que alguna vez fueron concertación o que en otra época fueron nueva mayoría. ¿Ustedes se sentarían en la misma mesa que el Partido Comunista, por ejemplo, o que el Frente Amplio para llegar a un acuerdo municipal? No, yo no me sentaría en ninguna mesa, me sentaría en la silla, porque es más cómodo. Ya. No, una broma. Mira, yo con la gente que es de oposición y que tiene un respeto claro por los derechos humanos, por la democracia, me siento en cualquier parte, en realidad, con tal de llegar a un buen acuerdo para una buena gestión municipal en Punta Arenas. No tengo la piel delicada al respecto. Si se negaran, por ejemplo, el Partido Comunista o el Frente Amplio a algún acuerdo con la democracia cristiana, ¿a usted le agradaría ir como candidato único, paralelo a un candidato de oposición? Es que si soy único, sí. Claro, pero yo no tengo problema en competir con un candidato. A ver, si los socios habituales de la concertación se ponen de acuerdo y llegamos a una fórmula para elegir un candidato, voy a estar detrás de ese candidato. Si soy yo, perfecto. Si no soy yo, también. Si ese candidato no logra sumar a otras fuerzas de oposición, bueno, es lamentable, pero ahí habrá que competir. El PPD y el PS ya han realizado un par de guiños y podrían ellos tener una especie de alianza. ¿Con la democracia cristiana ha habido algún acuerdo previo o alguna conversión previa con aquellos partidos también? A ver, mira, ha habido hechos concretos. Con votos nuestros se han elegido un par de alcaldes por ahí, demostrando nuestra voluntad de seguir en la oposición. Y que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió desgraciadamente en Tiltil, donde parte de la oposición votó por el candidato de la derecha. No fue la democracia cristiana ni fue el Partido Socialista. Pero sí ha habido conversaciones. De hecho, toda la prensa está informando al respecto todos los días, digamos. Ayer nomás fue una última conversación entre los presidentes de los partidos para buscar una fórmula de acuerdo. Hay algunos que están más reticentes que otros, y capaz que no lleguen nunca al acuerdo, pero bueno, es así. Cuando decidimos ir al plebiscito en octubre para definir sí o no, ¿no es cierto?, la nueva democracia, no todos estuvieron. El Partido Comunista tenía otra estrategia. Claro. Se sumó después. Entonces, a mí no me extrañaría que pueda pasar de nuevo lo mismo. El Partido Comunista tampoco estuvo en el acuerdo
para el plebiscito de la nueva Constitución y tampoco está de acuerdo hoy día, ¿no es cierto?, que tengamos un comando único, pero es su legítimo derecho, que muy bien que lo hagan y cada uno tendría que asumir la responsabilidad de sus actos, digamos, de lo que eso genere. O sea, a mí no me pidan que llore por la leche derramada si nosotros mismos estamos derramando la leche. O sea, ¿Usted si está el de acuerdo, próximo alcalde Juan? de Punta Arenas vuelve a ser un alcalde de la derecha, ¿de qué nos quejamos si nosotros vamos divididos? ¿A quién le vamos a echar la culpa? A nosotros mismos. ¿Usted está de acuerdo con el cronograma electoral que hay de aquí a quizás poco más de un año, que termina con las presidenciales de noviembre del próximo año, con las parlamentarias obviamente también, y que parte más o menos en el 2021, en abril, con las elecciones municipales, en las cuales se vería involucrado usted, y que también involucraría a los gobernadores regionales? ¿Está de acuerdo con ese calendario, aunque sea muy acotado? Absolutamente. Lo único que yo extrañaría es que me hubiera gustado que se hubiera adelantado la elección de los consejeros regionales para hacerlo junto con la presidencial, aunque asuman después. Pero haber compactado esa elección, no importa que el periodo que hubieran asumido sea posterior a la fecha en que vamos a hacer a los 60 días, digamos. Pero yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo de compactar, tener las menos elecciones posibles en el tiempo, sino que compactarlas. Y más aún en la situación que estamos de una baja económica importante, agregar más elecciones en distintas fechas, lo que hace es alargar los periodos de latencia o de menor capacidad laboral. Y la elección de gobernador regional, Juan, que está fijada, la elección de gobernador regional que está fijada junto a la de municipales en abril del próximo año, creo que el 11 de abril, debiera permanecer en esa fecha, porque hay voces que ya pretenden cambiarla para noviembre. No hay ninguna posibilidad de cambiarla. ¿No? Ignacio, tú me has escuchado muchas veces. No hay ninguna posibilidad de cambiarla, no, por favor. Yo creo incluso que los parlamentarios de la UDI, que no fueron todos, pero los que plantearon ese tema, ni siquiera lo están planteando porque lo sientan o lo quieran, lo están planteando porque están generando una noticia, a mi juicio, es una opinión muy personal, para opacar otras noticias que son más graves, de acuerdo a su propia óptica, digamos, para que otras noticias pasen más piola, como ha habido algunas amenazas, ¿no es cierto?, de que vamos a parar el país, aunque se desabastezca el país, vamos, en fin, o la situación crítica del Valle Celestino Córdoba. Yo creo que fue un voladero dulce para los más antiguos, para mí es un polche más, haciendo recuerdo a ese vasco fantasma que se decía que venía a Chile con armas para apoyar la insurgencia. Juan Morano, si el nivel de contagios en Magallanes, en Punta Arenas específicamente, sigue al nivel que está hoy día o aumenta un poco más, ¿usted va a votar el 25 de octubre? De todas maneras. Con todos los resguardos necesarios, obviamente. Hablar en Magallanes de abstención es un chiste. En la última elección de alcalde debe haber votado un 30%. Claro. Y de ese 30, menos de la mitad votó por el alcalde. O sea, el alcalde aquí... Si entramos en esa lógica, la verdad que no queda nadie parado, nadie. Entonces, primero porque las cifras están erradas respecto a Magallanes, los reales electores potenciales. Cualquiera que sea los que voten, a mí me va a parecer que cualquier elección va a ser válida porque lo que importa es la decisión de los que van. Los que no quieren ir están expresando su opinión al no ir. ¿Usted cree que el límite de la reelección para las próximas elecciones va a oxigenar un poco la política en Magallanes? Sin duda, en el país, en Magallanes. Ahora, no necesariamente comparto 100% el criterio. Yo me inclino más por la soberanía popular que por la soberanía legal, en el sentido de que me hubiera gustado más que la gente hubiera decidido cada vez a quién quiere y quién no quiere. Pero siendo que hoy día es un hecho, es evidente que eso va a generar, de hecho son como 50 alcaldes los que no van a poder ir a la reelección, son 30 tantos parlamentarios, entre senadores y diputados, y eso va a generar un tiraje en la chimenea. Lo que no estoy de acuerdo es que se hagan leyes ad hoc, con nombre y apellido, para que algunos parlamentarios o algunos alcaldes puedan ir a elecciones que, si no renuncian cuando tienen que renunciar para tener el periodo previo fuera del cargo, no podrían hacerlo. A mí no me parece que se saque una ley especial que un alcalde pueda hacer o no ser candidato al Parlamento o viceversa. Juan Morano, le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el Barómetro. Hemos conocido de su experiencia con el COVID-19 y también de los temas políticos que tanto le interesan a la gente. Lo vamos a tener seguramente en este 2020 nuevamente acá en el Barómetro, porque
es muy probable que haya en primaria. Yo creo que van a haber primaria en noviembre, Juan Morano, y ahí le va a tocar enfrentarse a alguien. Bueno, me despido, Ignacio, te agradezco la invitación. Saludar particularmente a la gente de salud que se ha sacado la mugre, a los trabajadores, a los funcionarios, a los médicos, los TENS, los paramédicos, los tecnólogos, y a la gente de la salud primaria que ha estado ahí al pie del cañón, a pesar que de repente no tienen ni municiones, ni casco para ir a la guerra, están en la guerra. Así que muchas gracias una consulta. Un saludo a los auditores videntes del Pingüino. Juan Morano, una consulta. Usted cuando nació el Pingüino, el 2 de julio del 2008, usted era alcalde de Punta Arenas. Y desde esa época yo sé que usted, uno de los grandes lectores del diario, ¿le está llegando el diario al WhatsApp o al correo? Me llegan los dos, pero yo lo abro en el computador, tal como estoy ahora, estoy conectado con el computador como usted, porque es más cómodo. Para mí es más cómodo estar sentado en el computador que estar con la tablet o el teléfono en la mano. Usted siempre... yo quiero felicitarlo. ¿Sí? Ya lo había hecho, pero lo había hecho en privado, pero es en público. Yo creo que la decisión que tomó Pingüino Multimedia de lanzar toda su plataforma a internet y gratuita revolucionó el tema de las comunicaciones en Magallanes. Perdónenme que lo diga así, yo creo que algunos se molestan, pero no importa. Pero yo tengo amigos que están afuera y que dicen ahora yo estoy todos los días que me conecto, recibo gratis. O sea, no es que la gente no quiera pagar, pero a veces es un lío pagar para ver un diario una vez a la semana, digamos, porque no tiene oportunidad más. Entonces yo creo que lo que está hecho es extraordinario y que falta potenciar el uso de las plataformas Magallanes, porque podíamos hacer 10.000 cosas más y no las estamos haciendo. Oiga, y usted que es tecnológico, yo sé que usted es muy tecnológico. Tenemos que crear una oficina regional de TICs que permita identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las cosas que podemos ir haciendo. Claro. Hay 1000 cosas dando vuelta y nosotros estamos viendo cómo pasan en vez de intervenir en ellas. Yo creo que esta discusión que se está tomando el país y que aparentemente va a dejar a Magallanes excluido, que es la circunvalación del planeta con la fibra óptica pasando por Asia, y que aparentemente en vez de salir de Magallanes, que es la distancia más corta, va a salir de Valparaíso. Claro. Es decir, yo creo que necesitamos autoridades regionales metidas en los temas, reclamando por Magallanes, sino que lo hagan los CORE, que lo hagan los parlamentarios, pero yo noto que la voz de Magallanes está un poquito baja. Y oiga, que Juan Morano, Pingüino ayuda a subir el volumen de eso. Por último, usted que es tecnológico, ¿le gustan las noticias en formato digital, pero más encima con video y audio, que usted puede abrir la noticia y tiene video y audio ahora? Sí, no, por eso decía yo que lo que han hecho revolucionó, porque partieron con algo, pero luego hoy día uno ve el diario y dice, tal noticia dice video, y uno pincha y ve el video. Claro. O sea, es una multimedia real, en la tele, el diario, todo. ¿No? Puede ser que a alguien le deben hacer unas 4 maquinitas de papel para los que son nostálgicos del papel y lo puedan tocar, digamos. Claro. Pero si no, ofrecer la alternativa, miren lo que voy a decir, de imprimirlo. Vamos a ver qué pasa después de la pandemia. Hay que ver qué pasa después de la pandemia. El Congreso Nacional tiene una página que se llama Kiosco, donde está el Pingüino, que permite bajar la página, el tamaño oficio e imprimirla. Claro. Eso le falta y no al Pingüino. Juan Morano, nos despedimos. El director me está diciendo que estamos pasados la hora, así que un fuerte abrazo virtual. Bueno, y a salir de esta todo juntos. La pandemia permite alguna relajo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Ahí estábamos con Juan Morano Cornejo, el segundo bloque del Barómetro, acá en Pingüino Televisión. Nos vamos, nos estamos pasados en el horario, así que chao. Cuídense para que salgamos de esto una vez por todas. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.